ocurrió anoche, que a todos nos ha dejado absolutamente perplejos, dolidos, muy confundidos, por cierto, porque no es una situación que se hubiera visto en el Perú en muchísimo tiempo, en muchísimo tiempo. Y es que no se sabe exactamente quiénes, hay quienes hablan de terroristas, de terrorismo de Sendero Luminoso, aunque hay un panfleto que aparentemente se adjudican este tipo de atentados. El jefe de la Policía Nacional nos ha dicho que todavía no se puede confirmar que sean senderistas, que se podría tratar también de narcotraficantes, pero el hecho concreto es que por lo menos 18 personas, entre ellas mujeres y niños, en el poblado de San Miguel de Lene, esto queda en la capital del distrito de Vizcatán, en la provincia de Junín, fueron asesinados. Escuchemos, por favor, las palabras, la explicación del comandante general de la Policía Nacional, César Cervantes, que confirmó estos hechos y también nos ha dado un primer acercamiento de la información que él maneja. Escuchemos. Se tratarían de 6 mujeres, 2 menores de edad y el resto, o sea, 10 serían de sexo masculino. Hay que esperar, se ha desplazado, estamos a 8 horas del lugar de la base de Pichari, se está desplazando efectivos policiales de la DIRCOTE y de la Comisaría de Natividad. Bueno, el hecho ha sido brutal, porque en el acta policial de la Comisaría de Natividad en Pichari, en la provincia de la Convención del Cusco, se relata que en el lugar se encontraron cadáveres de hombres y mujeres. Además, habían 2 cuerpos de niños calcinados, disculpen lo gráfico de la información, pero hay que saber lo que pasó, que estaban totalmente irreconocibles. El especialista en temas de narcotráfico, Pedro Yaranga, relató a RPP que los senderistas dejaron un panfleto con amenazas y exigiendo no votar por Keiko Fujimori. Fue toda una masacre. Al mismo tiempo han dejado un volante y en el volante obviamente pues dicen que es una limpieza general en el URAEM. También como en el documento anterior reiteran no votar por Keiko porque si es así serían traidores y asesinos del URAEM. El panfleto, que lleva el nombre de Militarizado Partido Comunista del Perú, en él se amenaza a los pobladores que reciban los programas sociales. Hasta los inválidos tienen que comer el pan con el sudor de su frente. Se lee en el panfleto, que tenemos acá una copia. Además, exige a las personas no votar o votar en blanco, nulo o viciado. Y también agrega que las personas que voten por Keiko Fujimori son traidores. Yaranga relató que matanzas similares ocurrieron en la década de los 80 hasta el año 1992. Este tipo de asesinatos e incursiones armadas hacían entre los 83 al 92 más o menos en diferentes pueblos, básicamente en la Sierra Central, donde asesinaban a toda la comunidad, quemaban también las viviendas de los comuneros, se llevaban sus ganados, pero después, ya hace decenas de años, habían dejado de hacer este tipo de incursiones armadas. Repetimos, el comandante general de la policía habló de narcotraficantes, no habló de senderistas, ha dicho que suponemos que porque todavía está el tema en investigación, también ha dicho que se van a analizar el origen de los casquillos de bala para saber de qué tipo de armas salieron y, en fin, tendría que además conllevar un trabajo de inteligencia, no simplemente fijarse en el hecho, sino para un hecho de esta naturaleza tiene que haber habido algún tipo de coordinación, desplazamiento, no se masacra a 18 personas de un día para otro, y eso es lo que resulta absolutamente desconcertante. Pero dejemos que Rubén Vargas, especialista en temas de seguridad, que fue viceministro de Orden Interno, nos ayude a tratar de vislumbrar qué podría haber ocurrido en este lugar. Rubén, ¿cómo está? Muchas gracias por acompañarnos esta tarde. Patricia, muy buenas tardes. Sí, también lamentar esta masacre, esta tragedia que ha pasado en una zona tan dolida, tan olvidada del Perú como es el Valle de los Ríos Apurímac y Mantaro. Creo que es importante, Patricia, contextualizar un poco de qué zona estamos hablando. Por favor. Estamos hablando, o cuando hablamos de Vizcatán de Lene, estamos hablando de un distrito de reciente creación y es uno de los distritos en donde el problema del narcotráfico es extremadamente sensible. Diría que es Vizcatán de Lene junto con otros 8 o 9 distritos son los que concentran el 90% del problema de la coca y del problema del narcotráfico, y especialmente Vizcatán de Lene se ha convertido desde hace muchos años atrás, y yo diría desde que todavía el terrorista
que fue capturado a fines de los 90, me olvidé el nombre, pero Durán, se convirtió el Biscatán en una zona, en la base de operaciones. Recuerdo que era un nombre que escuchábamos mucho en la época del terrorismo. Sí, claro, fue y es hasta ahora la base de operaciones de este grupo terrorista, de este grupo narcoterrorista de los Quispe Palominos. Siguen utilizando la difícil geografía de Biscatán del N, porque es una cadena montañosa con nubosidad permanente que hace difícil las operaciones contra terroristas. Pero y ese es un factor, y el otro factor es que estamos hablando de una zona donde la violencia en la lógica del narcotráfico es recurrente, es cotidiana. Pero por supuesto, ahora estamos tratando de entender el asesinato de 18 personas, que entre ellos niños, que probablemente se tenga como autoría a los Quispe Palomino, a los huestes de Quispe Palomino, pero yo preferiría tener un poco más de información. Y exigiría, reclamaría un poco de serenidad para aquellos que están ya inmediatamente señalando de que ha sido este grupo terrorista, porque insisto, estamos hablando de una zona en donde el narcotráfico es quien pone las reglas de juego cotidianas. Ahora, ¿cómo explicamos, Rubén? Porque efectivamente, además, estaríamos hablando, o podemos estar hablando de dos cosas, según lo que te entiendo, Rubén. O efectivamente un ataque terrorista como los de antaño, o podríamos estar frente a una suerte de comportamiento del narcotráfico como México, por ejemplo, ¿no es cierto?, que arranca con estas masacres y con esta manera de atentar contra la población. Sin embargo, tenemos un panfleto y quisiéramos saber qué validez se le puede dar. Es decir, desde tu perspectiva, este panfleto que ha sido colocado y dejado al lado de las personas muertas, que lleva la hoja y el martillo, y en el que se dice limpiar el Braem y el Perú de antros, de elementos de malvivir, de parásitos y corruptos, proletarios de todos los países unidos, proletarios nacionales oprimidos y pueblos del mundo unidos, ¿no? Y entre las cosas que ponen, efectivamente, señalan quien vote a favor de Keiko Fujimori es traidor, es asesino del Braem, es asesino del Perú, pueblo peruano, nunca más Fujimorismo, nunca más Fujimori, nunca más Keiko Fujimori, y bueno, sí, así la proclama que ha sido entregada o que ha sido dejada en el lugar del asesinato junto con los cuerpos. ¿Cómo interpretarías esto, Rubén? Bueno, obviamente que, ojo, no estoy señalando de que el grupo terrorista no es el autor. Lo que estoy señalando es eso me queda claro. Analicemos con un poco más de detenimiento y a partir de la información completa que se pueda recabar de la zona o que va a salir de la zona. Sin duda, la autoría del grupo terrorista es absolutamente verosímil. Es un grupo terrorista que ha estado asesinando a civiles con alguna frecuencia. Hace poco se registró otro asesinato en las alturas de Huanta y otros distritos altoandinos. Entonces, y digamos, así en este número, Rubén, es decir, podemos haber sabido no 18 o 15 de golpe, digamos, ¿no? No. De acuerdo. 18 peruanos asesinados, eso se ha visto en la época más dura del terrorismo, en el Alto Huallaga y tal vez también en el Brae, pero bajo las características de esto de la llamada limpieza social, que lo llaman, eso era más bien un modus operandi del MRTA, que también hizo Sendero Luminoso, es cierto, pero este es un número bastante grande de peruanos que habrían sido asesinados. Pero, Patricia, más allá de la autoría y, por supuesto, y la investigación que tiene que realizarse sobre estos hechos, creo que es importante decirlo en este contexto político electoral, que sería muy bajo, sería una tragedia que se utilice políticamente, electoralmente, este hecho. Lo que necesitamos nosotros, creo, como peruanos, lo que necesitamos reclamar a los dos candidatos que están compitiendo es saber cuáles son sus propuestas, qué es lo que piensan hacer en el Brae. Se han olvidado del narcotráfico, no hemos escuchado ninguna propuesta de ninguno de los candidatos respecto a qué hacer frente al narcotráfico, qué hacer en el Brae. Exigimos cuáles son sus propuestas, qué estrategias, qué medidas van a aplicar para enfrentar este problema, este serio problema del tráfico de drogas y del narcoterrorismo que todavía está operando en la zona. De acuerdo, Rubén. Y efectivamente hace tiempo que ya ni siquiera es nombrado entre los mayores problemas del Perú y lo sigue siendo porque además es fuente de básicamente buena parte de la corrupción, el narcotráfico en nuestro país. Sin embargo, el narcotráfico es el principal corruptor. Así es no el principal solamente corruptor, porque
no solamente de la clase política, de las fuerzas del orden, de fiscales y de jueces, etcétera, sino el narcotráfico también genera muchísima criminalidad organizada y muchísima violencia. Lo que está pasando Rubén, en el Callao y en los puertos es consecuencia de la cocaína. Totalmente de acuerdo, pero necesito centrarme un momento. Estoy totalmente de acuerdo y esto es una especie de clarinada, casi un tortazo en la cara, ¿no? De dejar de otros temas sin resolver y encima no volverlos a tocar. Sin embargo, sí me gustaría que nos des un poco la alternativa de cómo debe ser interpretado esto, porque nos dicen no se debe usar políticamente, pero en el panfleto que tendremos que averiguar en qué momento se dio, quién lo dio, si es que se dio junto con los hechos, si alguien lo puso antes o después, muchas preguntas por hacer. Es político el manifiesto, es político. De per se, una acción terrorista es política. Per se, una acción terrorista busca una repercusión mediática fuerte. Per se, una acción terrorista pretende generar zozobra y miedo en la población, desconcierto. Ese es uno de los grandes objetivos de cualquier grupo terrorista, sin ninguna duda, y más aún cuando ahora se comete un hecho de esta magnitud en un escenario electoral y con un panfleto como el que en efecto tú estás leyendo, pero creo yo que es importante tener la serenidad para que esto no se convierta, insisto, en un factor de aprovechamiento de ningún candidato. Creo que la mejor manera de honrar las muertes es el compromiso de enfrentar estos problemas que estaban escondidos en el BRAE, lamentablemente, para los candidatos y para sus equipos técnicos. De acuerdo, vamos a esperar entonces explicaciones oficiales, que eso es lo único que nos podemos apegar por el momento. De acuerdo contigo con dejar las especulaciones de lado, identificar quiénes son. Esto es realmente un espanto, es un horror, ¿no es cierto?, lo que estamos viviendo, lo que estamos viendo, y esperemos un momento porque va a haber un comunicado de las Fuerzas Armadas, tal vez ahí encontremos más luces sobre este tema. Muchísimas gracias, Rubén Vargas, exministro del Interior. Encantado. Y además que nos ha ayudado a entender o a darle un poco la dimensión a este hecho. Lo que dice Rubén Vargas es absolutamente válido y además absolutamente cierto. El Biscatán es una de las zonas más complicadas del narcotráfico en nuestro país y ha sido una de las zonas más convulsionadas durante la época del terrorismo. Problema que hemos invisibilizado como si ya lo hubiéramos resuelto. No, pues no se ha resuelto. Ahora, ¿qué pasó ahí? ¿Por qué se mató a estas 18 personas? ¿Por qué aparece este panfleto al lado de sus cuerpos? Muchas preguntas que se tienen que responder y se tienen que responder rápido, porque de tratarse de un grupo como Sendero Luminoso apoyando la candidatura del señor Castillo, esto sería terrible. Pero de tratarse de alguien que quiere perjudicar a una candidatura, también sería terrible. Entonces, todas las hipótesis por el momento no las podemos descartar hasta no tener información clara. Y esa información clara, la única que la puede ofrecer es la policía y las Fuerzas Armadas. Así que el gobierno tiene que actuar a toda velocidad. En principio, lo que hay son 18 muertos y un panfleto que se lo adjudica a Sendero Luminoso y que indica que han asesinado a esas personas para que no se vote por la señora Keiko Fujimori. Esos son los hechos. ¿Qué hay detrás de esto? Por lo pronto, lo que hay ya es horroroso. Vamos a una pausa.